Hola, buenos días. Mi nombre es Diego y quería compartir con vosotros lo siguiente. Me parece una tontería que un jefe de estudios de un centro diga que no cree que pueda estar capacitado para seguir subiendo por el camino destinado a alcanzar las metas que me he creado, sin siquiera conocerme y sin ver de lo que soy capaz y solo por el hecho de ser autista. A día de hoy estoy estudiando en la Universidad de Valencia siguiendo las metas que me había propuesto y sin ningún problema. Invito a todas las personas que están estudiando que si escuchan comentarios como estos, tanto desde los profesores como desde los compañeros, sigan su camino sin dejarse influenciar por los demás. Que el camino que has elegido no... ya que lo pueden conseguir igual que lo he conseguido yo. Y si crees que el camino que has elegido no es el que quieres, no tengas miedo de volver a empezar, no te preocupes y no mires el lado malo de las cosas. Yo, empezando mi primera carrera en la universidad, me di cuenta de lo que estaba haciendo no me gustaba. Pensé que no era momento de echar marcha atrás, pero al final me di cuenta de que era la mejor opción y ahora sigo estudiando de forma más agradable y cómoda en una segunda carrera. Durante algunos años en el instituto sufrí las consecuencias de la sensibilidad auditiva. En los cambios de clase mis compañeros y compañeras hablaban mucho y en un tono de voz muy alto, y el eco de las paredes no es que ayudara mucho. Yo no esperaba que eso ocurriera, tanto sonido me molestaba mucho y lo que hacía para solucionarlo era taparme los oídos. El fuerte ruido me llevó a tener un concepto de mis compañeros y compañeras muy negativo, por lo que no me apetecía relacionarme con ellos. En algunos patios me juntaba con unos compañeros para no estar solo, pero me di cuenta con el tiempo de que esos compañeros no se interesaban por mí. También hablaban mucho y muchos a la vez, por lo que me costaba saber de qué estaban hablando y poder participar. Aparte de que lo poco que escuchaba estaba muy vinculado a temas que a mí en ese momento no me interesaban en absoluto. En otros patios estaba yo solo, porque necesitaba desestresarme moviendo muchas partes del cuerpo de una forma exagerada y seguramente los demás no entendían por qué lo hacía, por lo que ellos pensaban que era más raro todavía. Pero una cosa tenía clara en ese tiempo: no me importaba lo que pensasen los demás. Mi interior siempre me pide que sea yo y eso es lo que le doy siempre. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas, de escuchar lo que oye y de observar lo que ve. Y eso es algo que todas las personas tienen que respetar en este día y en todos los que haya. Muy bien.